En el centro de los océanos del mundo, en zonas del tamaño de la Europa occidental, las corrientes y los patrones climáticos arrastran desechos plásticos desde hace décadas. ¿Y ahora qué? Esta es la era del plástico. Los plásticos forman parte del enorme desarrollo que tuvo lugar en el siglo XX. Son como los residuos nucleares que no desaparecen. El plástico es un material fabuloso con el que se pueden hacer muchas cosas, desde válvulas para el corazón a bolsas y botellas. Es estupendo. Puedes comprar casi todo lo que necesitas hecho con plástico. Y son cosas bonitas. Tenemos que ser muy cuidadosos en la forma de usarlo. No podemos permitirnos derrochar este material. Se pueden conseguir plásticos adhesivos, plásticos degradables para contener medicamentos, para cultivar células. El plástico se tira y el mayor problema es que no desaparece. Cojo un poco y me lo como. El mito más grande sobre el plástico es que es desechable. Lo cierto es que no hay ningún organismo en la Tierra que pueda degradar el plástico, y eso significa que todas las piezas que se han hecho, excepto una pequeña cantidad que se ha incinerado, todavía existen. Adictos al plástico. Nos dirigimos al centro del Pacífico Norte, a la zona llamada el Basurero del Este. Desde hace 7 años, el capitán Charles Moore busca plástico en medio del Océano Pacífico. Estamos en un área a 1.600 kilómetros de Estados Unidos, en el centro de una zona de un tamaño aproximado al de Europa Occidental, llamado vórtice. Hay 5 vórtices en todo el mundo, al norte y al sur del Océano Atlántico, al norte y al sur del Océano Pacífico y en el Océano Índico. Estos vórtices de alta presión son creados por el clima y cuando la atmósfera es más pesada, como en la alta montaña, el peso de la atmósfera ejerce presión en la superficie de los océanos y forma una depresión cerca del centro. Se crea un efecto como el de los desagües. El agua forma remolinos y arrastra los desechos al área central, que es como un pozo y se convierte en una zona de acumulación. Y no tarda mucho en empezar a acumular grandes piezas de plástico. Es una tapadera. Es una botella de plástico. Esto puede haber recorrido fácilmente 6.000 kilómetros desde la costa asiática. Esto es un nuevo diseño para una tapa de interruptor que hemos recuperado en el vórtice, una tapa al estilo del vórtice. Nosotros ya no vamos de compras, solo tenemos que esperar a que las cosas lleguen flotando. Están sacando redes, botellas, cubos, boyas de pesca, un tubo fluorescente, un rodillo de pintor, envolturas de plásticos, toda clase de porquerías. La mayoría de personas imaginan que todo flota en una zona determinada, pero no es así. Hay una cosa aquí, otra allá, y cuando estás aquí una hora te das cuenta de lo pequeña que es la sección donde te encuentras. Ves la cantidad de plástico que hay flotando y te haces una idea del que debe de haber. Hay que multiplicar por millones la cantidad de basura que encontramos aquí para hacerse una idea de la que hay en realidad. La industria del plástico se preocupa por el problema de los desechos en el mar. Es un problema enorme y nos lo tomamos muy en serio. Estoy convencido de que tiene mucho que ver con la educación. Hay que conseguir que la gente entienda que su comportamiento provoca la muerte de los albatros
que ensucian y afean playas a las que ya nadie puede ir por culpa de su comportamiento. Y eso tienen que enseñarlo las familias, las escuelas, las iglesias, que se hable de ello en cualquier parte en donde la gente se entere de que no podemos portarnos como cerdos. Aunque muchos desechos proceden de la industria pesquera, el 80% se origina en tierra, se mete en las alcantarillas, recorre los ríos y finalmente llega al mar. Pero no todo se puede sacar con las redes. Cuando el equipo se sumerge o simplemente mirando alrededor, se ven pequeños trozos de plástico del tamaño de confeti por toda el agua. La luz del sol y las olas rompen el plástico en trozos más pequeños, pero sigue siendo plástico. El capitán Moore usa un dispositivo llamado red de arrastre para recoger esas piezas más pequeñas. Cuando vacía el contenido de la red en recipientes, es evidente por qué Charlie dice que el mar es una sopa de plástico. Algunos plásticos parecen alimentos para la vida marina, como estos trocitos rojos que se asemejan a langostinos o pequeñas pastillas que parecen huevos de pescado. A partir de esto toman forma todos los objetos de plástico, de estos gránulos, pastillas o cuentas de resina de plástico. Esta es Nelly, un gránulo. Como el resto de su familia, son cuentas de resina. Son los componentes básicos del plástico, el ADN de botellas, bolsas o parachoques. Los gránulos se inyectan en cubas a través de tuberías y se envían a las fábricas de plástico. En este momento de su ciclo vital, los gránulos tienen el potencial de convertirse en cualquier cosa. What are you gonna be? I'm gonna be part of a computer. I'm gonna be a lunchbox. I'm gonna be a fire engine. I'm gonna be part of a guitar. I'm gonna be a race car. I'm gonna be a cell phone. Desgraciadamente, Ned no tendrá su oportunidad. Oh no, Ned! Ned! Nelly! 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 Vamos a usar esto para calcular la proporción de plástico y plancton mediante el peso, para saber los alimentos que hay entre la cantidad de plástico que contiene la muestra. Creo que aquí vamos a descubrir que la proporción de plástico es 10 veces mayor que el plancton. 10 veces más plástico que alimentos naturales. Repugnante. ¿Cómo ha podido llegar a uno de los lugares más remotos del planeta y haber más plástico que organismos? ¿Cómo eliminar de aquí todo ese plástico? Bueno, hace 100 años que se fabrica. A finales de 1800 y principios del siglo XX, apareció una variedad de plásticos, muchos de los cuales seguimos usando hoy, que fueron desarrollados para reducir la utilización de recursos naturales. Los químicos buscaban alternativas al marfil, el asta, la goma, el corcho, la seda y otros muchos materiales naturales que empezaban a escasear. Descubrieron cómo transformar los subproductos del petróleo y el carbón en un material sintético que se podía convertir en objetos, películas, recubrimientos, tejidos y adhesivos, y su maleabilidad lo hacía plástico. ¡Plástico! Plástico. 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 Plástico, vamos, hombre. Plástico. Plástico, plástico, plástico. ¿Por qué se le conoce? Por su durabilidad, por su resistencia al ácido. Y como he dicho, está hecho a medida para cada aplicación en especial. La Segunda Guerra Mundial incrementó la demanda de plásticos en todo el mundo y se empezaron a fabricar de forma masiva.
La producción, que era alta para satisfacer las necesidades de la guerra, tuvo que hallar una salida civil para mantener las fábricas en funcionamiento cuando terminó la contienda. En la posguerra, los Buicks reemplazaron a los tanques en las cadenas de montaje, y los productos de plástico fueron destinados a los optimistas consumidores de la posguerra, que no querían seguir pasando apuros y se sentían felices llevando un nuevo estilo de vida. Variedad, tiempo de ocio, libertad de acción, consumismo y disponibilidad. Una avalancha de artículos de plástico a todo color y baratos entraban a raudales en los hogares de los nuevos tiempos. Hear that? That's Tupperware's airtight promise to lock in flavor and lock out air. Arrasaron en el mercado. Alguien introdujo en los comercios cosas como flamencos rosas o el hula hoop. Animal, vegetable, and mineral. I hadn't thought of that before. Maybe this little thimble belongs to a kingdom all of its own. The fourth kingdom. The kingdom of plastics. En 1955, la revista Life publicó un artículo titulado Vida de usar y tirar, y aparecía una fotografía de un núcleo familiar, la madre, el padre y el hijo. La tesis del artículo era, si solo lo usamos una vez y lo tiramos, mamá no tendrá que lavar los platos, será más libre y tendrá una vida más satisfactoria y pasará más tiempo con sus hijos y con papá. Los plásticos de hoy no son los plásticos de nuestros abuelos. Con connotaciones de falso e irreal, el plástico llegó a cansar a una generación harta de lo que veían como una cultura de artificio. Pero eso no impidió que la gente lo siguiera comprando. Desde pañales protegidos con PVC, a ropa de poliéster, a recipientes de estirofoam para hamburguesas, el plástico era conocido por ser barato y desechable, y rápidamente se hizo indispensable. En 1979, en Estados Unidos, se fabricaba más plástico que acero. De noche, los vórtice vuelven a la vida. Todas las noches tiene lugar una de las emigraciones más grandes de la Tierra, cuando las medusas y los organismos planctónicos ascienden desde las profundidades para alimentarse, y como cada día filtran aproximadamente la mitad de la columna de agua a través de sus cuerpos, son excelentes indicadores de la ingestión de plástico. Los plásticos que hay en el mar se confunden con los alimentos. Es duro y difícil de digerir, pero aún hay más. Por su naturaleza, el plástico acumula contaminantes como pesticidas y herbicidas que fluyen por los ríos procedentes de las granjas, y eso no es una buena noticia para Ned. Oh, man. Los gránulos atraen a los contaminantes del agua. Hey, you don't look so good, Ned. El 10% del plástico de los mares está formado por gránulos, y los gránulos parecen huevos de peces que comen los animales que los confunden con comida. Hey, buddy. Buddy. Ah! Y cuando un animal grande come muchas criaturas pequeñas que han comido gránulos infectados, se produce lo que llamamos una bioacumulación, que llega a nosotros a través de la cadena alimenticia. Everyone stay together. Stay together and we'll be all right. Oh, no! He's got me! Fight, Ned! Fight! Whew. Man, that was close. Guys? La comida se parece cada vez más al plástico, y el plástico del mar se parece cada vez más a la comida. Pero, ¿cómo afecta el problema a la ingestión animal? Jan von Franeker, doctor en biología, ha diseccionado estómagos de aves marinas en todas partes del mundo. Su principal objetivo es la pardela, un ave que pasa la mayor parte de su vida en el mar. Un breve recorrido por la isla de Texel, donde vive, revela que las grandes cantidades de plástico que flotan en el océano vuelven a tierra.
Leche para gato Whiskas. Un tipo especial de bolsa desechable. Hemos calculado que a estas orillas llegan entre 7 y 8 kilos de desperdicios por kilómetro de playa todos los días. El 90% de los estómagos de las aves que Jan disecciona tienen plásticos. La cantidad media es de 6 centígramos, que comparado con el estómago de un humano sería el peso de una fiambrera. La mayor cantidad hallada es de 20 gramos. Eso serían aproximadamente 2 kilos de plástico, y es mucho. Este fulmar también contenía mucho plástico. Lo cortaremos para abrirlo y lo enjuagaremos. Hay algunos fragmentos de plástico duro. Un gránulo industrial y trozos grandes de plástico amarillo. Bastantes. Esto es mucho plástico, muy por encima de la media, más de 1 gramo, supongo, y de tipos diferentes, un poco de espuma y trozos pequeños de bolsas de plástico. El doctor Franeker nos explicó que el plástico que contienen los intestinos puede afectar a la condición física y al éxito de la reproducción. Como el capitán Moore, Jan teme que los químicos que absorben los plásticos puedan perjudicar mucho más gravemente a las aves que los propios desechos. Estas pardelas ingieren toda clase de cosas y, sin duda, parte de ellas entran en su circulación sanguínea y, por supuesto, contienen productos químicos perjudiciales. El doctor Hideshide Takada investiga los productos químicos que absorben los plásticos. En una playa de las afueras de Tokio, recogió más de 400 gránulos en menos de 30 minutos. Los voluntarios locales que ya estaban aquí y se ocupaban de limpiar a fondo la playa, se brindaron a ayudarle. En su laboratorio, Hideshige hizo una demostración del largo y complicado proceso que sigue para analizar los químicos de los plásticos. Es difícil de comprender para la mayoría de personas, pero hay un detalle importante a destacar. Comparamos las concentraciones de PCB en las pastillas de resina y el agua del mar circundante. La comparación indica que el factor de acumulación es de 1 millón. En otras palabras, todos los productos químicos que llegan al océano se diluyen y entran en contacto con el plástico. Estos insignificantes trocitos contienen 1 millón de veces más de productos químicos que el agua de mar que los rodea y se convierten en píldoras venenosas que afectan a toda la cadena alimenticia. Un momento, ¿no se suponía que el reciclaje iba a salvarnos de todo esto? En Toronto, Canadá, tienen un programa de reciclaje en toda la ciudad que comprende el papel, el cristal, el metal, el plástico y los desechos de cocina. ¿Qué tiran entonces estas personas? Resulta que de las 7 diferentes categorías de plásticos, la mayoría de las que se reciclan en Norteamérica solo son los plásticos 1 y 2, y de esos solo se recicla menos del 40%. El resto va a los vertederos de basura, donde se mezcla con restos de comida y periódicos durante siglos. En los depósitos no se degrada nada porque están cerrados herméticamente. Sin oxígeno ni microorganismos no desaparece nada. El primer problema es que el plástico pesa poco, pero no se comprime y ocupa mucho espacio en los contenedores y en los camiones. Además, está el problema de la mezcla de plásticos, porque los fabricantes y las plantas de reciclaje no se ponen de acuerdo, y estas nunca saben qué clase de productos van a recibir.
A veces son recipientes de polietileno de alta densidad con una tapa de polipropileno o una tapa de aluminio y con una anilla de acero. Y eso plantea todo un reto cuando se trata de reciclar. Hasta ahora no he visto un solo producto que puedas enviar entero para ser convertido en un nuevo producto, porque está fabricado con 6 tipos diferentes de plástico y un par de metales distintos. La gente los deposita en el contenedor, pero muchas veces recibimos llamadas de los manipuladores finales y nos preguntan: ¿qué es este producto? Y nos vemos obligados a recogerlos y decirle a la población que no podemos aceptarlos. Y eso crea problemas con los fabricantes. Y nos dicen: hemos conseguido que la mayor parte de este producto sea reciclable. No al 100%, pero tenéis que aceptarlo. Esto tiene una anilla de polipropileno. Y como veis, algunos de estos tapones las tienen fijas. Estos recipientes tienen dispensadores y tapas que son de plásticos totalmente distintos. En ese sentido, no nos ponemos de acuerdo y creo que deberíamos remediarlo. ¿Quién lo está haciendo correctamente? Con un porcentaje de reciclaje de botellas de plástico de más del 90%, Dinamarca parece un buen lugar para empezar. Paso 1. Se pone la botella en la máquina. El incentivo para los daneses es que cobran lo que depositan. Poniendo un precio a estos productos se aseguran de que haya muy poca contaminación de plástico visible. Las botellas van a parar a depósitos de reciclaje estatales, donde son ordenadas y devueltas a los fabricantes, como Carlsberg y Coca-Cola. Coca-Cola limpia sus botellas de plástico y pueden ser reutilizadas hasta 20 veces. Aunque el sistema es eficiente, solo sirve para ciertas botellas. El resto de desechos plásticos de los daneses llega a manos de este hombre, que los tritura para hacer macetas y otros artículos de plástico funcionales. Hasta ahora, las ciudades están fracasando en el reciclaje. En algún momento del proceso de recogida, clasificación y reprocesado, las plantas de reciclaje no pueden con la gran cantidad de diseños en plástico. El vidrio es verde, transparente y marrón, pero el plástico es ilimitado. Incluso los daneses admiten que las botellas de plástico de un solo uso están ganando terreno y junto con otros plásticos usados van a parar a las incineradoras. En Houston, Texas, Henry Sullivan ha encontrado la forma de aprovechar los desechos de plástico. Cuando la ciudad decidió abandonar el programa de reciclaje, Henry lo continuó. Su compañera, Tai-Tek, recoge los desechos plásticos, los derrite y hace con ellos un solo producto: traviesas de ferrocarril que vende a las compañías ferroviarias de todo el mundo. Solo en Norteamérica se reponen cada año más de 15 millones de traviesas en las vías ferroviarias. Además de aceptar plástico de residuos industriales como plataformas, frascos de medicamentos, neumáticos y cintas de la policía, también le llaman sus vecinos. Uno de mis vecinos leyó sobre lo que hacíamos. Vino a vernos y dijo: yo reciclaba, pero dejé de hacerlo porque pensé que nadie se preocupaba. ¿Aceptas plásticos domésticos? Y le dije: sí. Duran mucho más tiempo que la madera, no las atacan las termitas y se pueden reciclar una y otra vez. Y lo mejor es que las traviesas de las vías ferroviarias de todo el mundo son del mismo tamaño. Eso supone un solo molde. El verdadero coste social de estas cosas que se depositan en vertederos se paga mediante los impuestos. No figura en ninguna partida de los presupuestos del Estado, pero es un gran gasto social. Si decimos que el año próximo vamos a salvar 20.000 árboles, a eliminar del medio ambiente cientos de millones de botellas y bolsas de plástico y 750.000 neumáticos, parece un bonito cuento ecológico, pero es cierto. Y es porque además de que somos buenos ecologistas, son la mejor fuente de materia prima para lo que hacemos.
Otro negocio que usa toneladas de plástico es la agricultura. En Oregón, montañas de cordeles para balas de paja, tiestos para flores y un gran surtido de láminas de plástico se envían a Alan Jonesma de Agriplas. Procesa 18 millones de toneladas de plástico cada año, aproximadamente el 15% de los desechos de todos los estados. Los cordeles se trituran y se hacen balas con forma cúbica con las que se fabricarán parachoques y accesorios para camiones. Los tiestos se convierten en copos y se envían a las factorías donde se harán más bandejas y tiestos. Mientras se puedan reciclar las macetas y lleguen a nuestras instalaciones, ese círculo podrá seguir cerrándose durante mucho tiempo. Pero ¿utilizar un porcentaje del material reciclado en mis macetas es reciclar? ¿O derretir un puñado de plástico y hacer otro producto? ¿Convertir botellas de plástico en plataformas para embalar es reciclar? ¿Reciclar es convertir un producto en un producto inferior? El reciclaje no detiene la fabricación de nuevos artículos de plástico. Durante años, la compañía textil Patagonia, en California, ha convertido botellas de plástico en suaves y abrigadas chaquetas. Y eso no parece reciclaje. Esta chaqueta es totalmente de plástico reciclado. Y el tejido es en un 2% de botellas y en un 98% de otros plásticos, como de sillas viejas de oficinas, cortinas de ducha y cosas que nunca imaginarían que se pueden reciclar. Eso significa que Patagonia recupera cualquier artículo viejo, los recicla y los convierte en ropa nueva. Este sistema de bucle cerrado parece un buen modelo para el reciclaje, si pudieran conseguir que la gente les entregara las chaquetas cuando ya no las usen. Una compañía que no tiene problemas para recuperar sus artículos viejos es Interface, fabricante de alfombras de Georgia. Si han estado en un aeropuerto o en un edificio de oficinas, es muy probable que hayan caminado sobre sus productos. Pero lo que no saben ustedes es la cantidad de plástico que hay en nuestras alfombras. En una alfombra hay muchos más materiales basados en el petróleo que naturales. Por ejemplo, nuestras alfombras tienen 5 polímeros diferentes. El plástico más resistente con el que se elaboran suele ser el de vinilo reciclado. Por consiguiente, en las alfombras se emplean una gran parte de los desechos de los vertederos. Interface usa una tecnología llamada Cool Blue. Reutiliza cualquiera y todos los componentes plásticos para hacer nuevas alfombras. El sistema funciona con el metano producido por el vertedero local. Interface cree que esto es bueno para la empresa. Por supuesto. Pensamos que los vertederos serán los pozos de petróleo del futuro. De ellos extraeremos los plásticos para alimentar la tecnología Cool Blue y otras tecnologías similares. Pero no solo las grandes empresas aprovechan los desperdicios. En Nairobi, Kenia, Unique Eco Designs convierte la basura en tesoros, como estos bonitos bolsos tejidos con bolsas de plástico. Kenia es una de las 5 naciones africanas que han restringido el uso de bolsas de plástico de cierto grosor o que las han prohibido totalmente. Los lugareños llaman a las bolsas de plástico la flor nacional. Son un problema y una gran preocupación. En estos momentos el gobierno está intentando imponer medidas para reducir el uso de bolsas de plástico. Pero Unique Eco va más allá de las bolsas y ha incluido las mangueras de goma y chanclas. Sí, chanclas que se recogen en las ciudades y las playas. Los lugareños les quitan las tiras a las chanclas y las envían aquí para hacer cuencos, cortinas o joyas. El resto se funde y se convierte en otro tipo de cosas. Los recursos de Unique Eco son ilimitados, especialmente porque en Kenia no hay una buena infraestructura de reciclaje y poco interés por parte de los fabricantes como la compañía Bata Shoe.
Una de las maneras de ayudar es apoyando a una compañía como nosotros para que reciclemos esos desechos. Nosotros podemos recoger cualquier cosa que no utilicen. Por ejemplo, la compañía Bata, que fabrica muchas chanclas para todo el país. Si nos ayudaran a reciclar sus productos, sería muy interesante para todos y prosperaríamos. A Tareini la motiva esa inactividad. Envíen este mensaje. Como seres humanos, tenemos que conseguir una solución a este problema mundial. Nosotros somos el problema y debemos ponerle remedio. Ese es el mensaje. A pesar de estos magníficos ejemplos, del plástico que se produce cada año en Estados Unidos, 50.000 millones de kilos, solo se recicla una ínfima cantidad, tal vez un 5%. ¿Qué estamos haciendo con el resto de los desechos? Las plantas de reciclaje de Occidente están pasando por un periodo difícil debido al coste más barato de la mano de obra en ultramar, y muchos de nuestros desechos plásticos se venden a China y a India. En India, las bolsas de plástico se han convertido en una epidemia ambiental. Incluso los pequeños pueblos de los Himalayas han prohibido las bolsas de plástico de cierto grosor. No queremos plástico en los Himalayas. Los propietarios de las tiendas han propuesto alternativas. Las bolsas de plástico finas tienen muy poco valor y acaban diseminadas por el campo. En las ciudades atascan las alcantarillas y causan inundaciones. Las vacas se las comen y les provocan oclusiones intestinales, causándoles una muerte lenta y dolorosa. Es un animal sagrado en India y se alimentan de basura. Eso demuestra el nivel al que nos hemos hundido, a que nuestros animales sagrados tengan que comer basura para sobrevivir. Prohibir estas bolsas también parecía una buena alternativa para el pueblo de Vasco da Gama. El pueblo prohibió el plástico en 2006 y se repartieron gratuitamente bolsas confeccionadas por los cultivadores de yute. Como descubrió Elvis Gómez, funcionario del pueblo, la industria del plástico es muy poderosa. Obligaron al gobierno a que definiera lo que era o no era una bolsa de plástico. Las bolsas han sido definidas por los agentes del orden. Deben tener un asa o un corte por donde se puedan sujetar. Y si tiene forma cuadrada, no es una bolsa de compras. Esto es una bolsa de compras. Esta es una bolsa de compras. Puedes llevarla así. A veces puede tener un corte aquí para meter la mano. Pero esta no es una bolsa de compras. Porque no puedes llevarla así. Tienes que llevarla de este modo. Así que técnicamente estamos vencidos. Prohibir las bolsas de plástico puede parecer un poco exagerado, pero la magnitud del problema no se comprende sin dar una vuelta por uno de los mayores vertederos abiertos de Delhi. No es solo una cuestión de higiene, no es solo un problema medioambiental y, como pueden ver, tampoco es un problema de la administración. La cantidad de plástico que generamos no es una broma, es inmensa, colosal. Somos el segundo país más populoso del mundo. Delhi se está expandiendo muy rápidamente y si se siguen usando productos plásticos es porque aún no lo hemos denunciado de forma que alerte a la población. Estamos empezando a deshacernos de él en una población que lucha por sobrevivir, con rentas de menos de €1 al día, que no tiene casa, nada, que vive en un basurero. El vertedero arde constantemente y el fuego se mantiene principalmente por los plásticos. La combustión libera dioxinas todos los días. En cualquier momento del día que vengas, ves esto. El fuego no se apaga. En India se recicla el 60% del plástico contra el 5% que reciclamos en Occidente. Un
Un gran componente del reciclaje de India son los llamados desechos SE. Impresoras, ordenadores, monitores y otros componentes electrónicos. Todo es reutilizado. Los tableros de circuito se desmontan, el plástico desechado se quema, se extraen los metales, lo desarman todo y lo guardan. Si necesitas una arandela para el ventilador de tu ordenador o si se ha caído la letra H de tu teclado, aquí puedes conseguir otra. Aquí se encuentra de todo. Circuitos, escáneres, recambios, plástico. Esto también, circuitos integrados. El 25% de la población vive en la pobreza y no se malgasta nada. India me parece un país que acepta la disponibilidad. Si todo se reutiliza, ¿por qué se descarga basura en lugares no autorizados y los vertederos rebosan de bolsas desechables? Según Plast India, un grupo de la industria del plástico, esto es solo el principio. India está modernizando sus ciudades para una cultura de centros comerciales. Y con prestigiosos nombres en las ciudades como Walmart, el uso de bolsas desechables puede aumentar. No encontrará a nadie de clase media ni de clases altas que generen grandes desechos plásticos, que vengan a un solar como este lleno de restos plásticos y digan, ¿qué diablos hemos creado? Son los primeros que deben comprometerse. Esto no lo producen las familias pobres. Las familias pobres no tiran nada. En ningún lugar de India se acercan a los niveles de consumo de Occidente, pero ahora que el país va hacia la globalización, las compañías fabricantes de plásticos están promoviendo un estilo de vida desechable. India no tiene la infraestructura para manejar esa clase de desperdicios. La población de India es enorme. Todo el mundo se está acostumbrando a las bolsas desechables y se está convirtiendo en una sociedad de usar y tirar. Y siendo una población inmensa, si todos empezamos a tirar y no separamos y reciclamos los desperdicios, en poco tiempo India estará inundada de basura. Para paliar lo que se avecina, Anita Ahuja está intentando dar un valor al plástico desechable. Su compañía, Conserve, recoge bolsas de plástico en toda la ciudad de Delhi. Las lava y las convierte en bolsas, zapatos y joyas que vende en todo el mundo. Recuperamos entre 3 y 4.000 bolsas de plástico cada día y las traemos aquí. Primero se lavan, a veces se lavan 1.000, 1.500 y a veces hasta 2.000. Si tenemos muchos pedidos, contratamos a más gente y llegamos a lavar 5.000 al día. Hasta ahora todo el proceso se ha hecho clasificando los materiales. Tanto si es mediante tecnología óptica o trabajo humano, reciclar depende en gran parte de la separación de los diferentes plásticos, lo que requiere mucho tiempo y mucha energía. Una compañía de Tennessee ha dicho, al infierno con la clasificación. Lo cogemos todo tal como lo dejan en los cubos de casa. Las botellas de plástico, las botellas de cristal, las latas de judías, los pañuelos sucios, todo lo que se tira en casa y se pone en una bolsa de plástico. Lo volcamos todo en un contenedor y entra directamente a nuestro sistema. Westaway usa un sistema automático que separa los metales y el cristal, y el resto es conducido a un sistema de vapor a alta temperatura que lo desinfecta. El producto final se llama Fluff. Es un fertilizante estupendo. Empaquetamos este producto aquí y lo vendemos a los jardineros. El Fluff también puede ser convertido en productos como bancos o leña de plástico. Westaway emplea el 90% de los desechos del vertedero de la localidad. También está considerando el potencial que tiene el Fluff como combustible. Piensa en recoger residuos plásticos en los vertederos y convertirlos en productos útiles. Lo que ve todo el mundo es que no estás haciendo nada por ayudar al medio ambiente y sí algo que puede dañarlo. Y piensan solo en los plásticos que tienen su origen en los productos petroquímicos y no son conscientes de que hoy también se emplea el gas natural. El gas natural es un combustible fósil, finito y determinado por los precios del petróleo en el mundo. Así que tal vez sea el primer paso para evitar que esos materiales no vayan a los vertederos o al medio ambiente. ¿Y si hubiera una manera de que nuestros automóviles funcionasen con plástico? Aquí tenemos un poco de poliéster. Esto es PET, para uso industrial.
Y este material puede ser pirolizado en petróleo. Y aquí lo tenemos en forma de líquido, que también podemos usar como combustible en un automóvil o un alquitrán, que puede ser destilado y usado para productos petroquímicos. El doctor Walter Kaminski es químico de la Universidad de Hamburgo, Alemania. Perfecciona la pirólisis desde los años 70. Entre este lío de tubos, compresores y destiladores, el doctor Kaminski puede convertir el plástico en el petróleo del que procede. Los plásticos están hechos de petróleo crudo y productos del petróleo. Y lo que estamos haciendo ahora es romperlo en moléculas más pequeñas que pueden ser reutilizadas y convertidas en productos petroquímicos o combustible para la industria. Para el doctor Kaminski, hacer combustible no es el único valor de la pirólisis. Su aceite de estireno, extraído de la espuma de estireno, está siendo utilizado por un bioingeniero irlandés que alimenta bacterias para hacer bioplástico. ¿Se comen esto? El doctor Kevin O'Connor cultiva bacterias a las que les gusta comer el delicioso aceite de plástico del doctor Kaminski. Llenan sus células y crecen y se multiplican. Cuando las bacterias están gordas y alimentadas y probablemente pensando en hacer una siesta, el doctor O'Connor extrae el material de las células usando un detergente. No estamos usando biotecnología para crear bacterias mutantes. Utilizamos un organismo natural de la Tierra que no hemos modificado genéticamente. Están haciendo esto naturalmente. Si estuviera en el medio ambiente lo harían igualmente. Nosotros lo estamos haciendo dentro de un edificio. Los pusimos en un fermentador y dijimos, bien, esta es una fuente de alimentos que os gusta. Vamos a hacer plástico. El plástico no es tóxico y 100% biodegradable, lo que significa que bajo condiciones ambientales adecuadas, calor, oxígeno y microorganismos, se degradará hasta desaparecer. El doctor O'Connor espera que las primeras aplicaciones sean en medicina y está buscando otros desechos plásticos para alimentar a sus criaturas. De momento trabajamos con el poliestireno. Es el primero, porque cada año se tiran millones y millones de kilos en los vertederos de basura, tanto que el Organismo de Protección Ambiental de Estados Unidos reconoce que es uno de los principales contaminantes. El trabajo del doctor O'Connor es ciencia de vanguardia y probablemente dentro de unos años se podrá hacer en serie, aunque en el mercado ya hay plásticos basados en las plantas. Se llaman bioplásticos y hace mucho que se usan en fibras sintéticas basadas en el petróleo. En 1941 Henry Ford lanzó un automóvil de plástico de soja. Por supuesto, Pearl Harbor le puso fin. Hoy, el precio del petróleo ha puesto a los bioplásticos en primera plana. Los bioplásticos son renovables, pueden ser reciclados, no se degradan más que con el CO2 y el agua y se pueden usar para apoyo de la industria. Naturworks es la compañía de bioplásticos más grande del mundo y junto con Cargill, el gigante del maíz, ha construido una planta enorme en Blair, Nebraska. Hacen su plástico PLA de maíz y se puede convertir en embalaje para los alimentos de clientes como Walmart y otros productos de plástico como botellas, compresas femeninas, pañales, calcetines, camisas, alfombras y paños. Se pueden hacer todas las cosas que normalmente se hacen con otros polímeros. Puedes incinerarlo, llevarlo a los vertederos, reciclarlo químicamente y ofrecemos una nueva alternativa, que es su uso como fertilizante. Las grandes compañías ya piensan en reducir su dependencia de los combustibles fósiles desarrollando bioplásticos. Sony hace su famoso Wallman usando plásticos basados en las plantas. Y la envoltura de la PlayStation está hecha de poliestireno expandido, que puede ser reciclado obtenido de aceite de mondas de naranja. Es un hecho sabido que la gasolina es un recurso limitado y que se agotará en un futuro próximo. Por lo tanto, como compañía, a Sony le gustaría ser pionera en la industria, usando ese plástico que se obtiene de las plantas. NEC, el gigante de los equipos electrónicos, ha fabricado un teléfono móvil biodegradable, obtenido del maíz y de una planta llamada Kenaf.
Creamos este teléfono móvil reciclable e incluso si lo quemas, no desprende gases tóxicos. Y aunque lo entierres bajo tierra, desaparecería porque es biodegradable. Diseñamos este producto con la idea de que tenga esas tres importantes características. Ahora estamos llegando a alguna parte. Las compañías ganan dinero sin liberar toxinas y sin depender de los combustibles fósiles. ¿Podrán las plantas alguna vez reemplazar a todos los plásticos derivados del petróleo que hay en el mercado? ¿Quedarían suficientes tierras para cultivar plantas comestibles? Hay suficientes tierras cultivables disponibles para la producción de plásticos. Tenemos unas cifras preliminares que dicen que se puede obtener 2 o 3 toneladas de bioplásticos en 10.000 metros cuadrados de tierras de cultivo. Hemos calculado la tierra disponible en Europa y los expertos dicen que hay unos 30 millones de hectáreas suficientes para cultivar más de lo que consumimos hoy en Europa. Consumimos 40 millones de toneladas y podemos producir 60 millones. Los químicos están experimentando con otros bioplásticos hechos con mondas de naranja, con jarabe de arce e incluso con dióxido de carbono. En el Departamento de Agricultura de Baltimore, Estados Unidos, Justin Barón ha encontrado una fuente de suministros en la industria cárnica aviar. Usan plumas de pollo para hacer plástico. Sacamos la proteína de las plumas de pollo y hacemos este plástico. Otra cosa que hacemos es obtener la glicerina que queda en el biodiesel. Y le damos 2 usos. Uno es utilizarlo como aditivo en el procesamiento en este polímero y número 2, lo hacemos reaccionar con el ácido cítrico para conseguir poliéster. Este hombre está usando un material de desecho y está compitiendo directamente con los plásticos basados en el petróleo. Hace 5 años la industria del plástico se reía de ellos, pero ahora, con el aumento del precio de los combustibles fósiles, se toman en serio al Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Esto se puede comer, no hay ningún problema. Es solo proteína y queratina. No se disuelve en el estómago. Pero la queratina desaparece durante el recorrido por el intestino, aunque no sé dónde. No puedo masticarlo porque es muy duro. No tiene sabor, no sabe a nada. Nunca lo había comido, pero es insípido. No estaba tan entusiasmado como el presidente ejecutivo de Plantic en Australia, que hace una demostración de sus productos de plástico comiéndoselos. La mejor manera de convencer a los escépticos de que el material de Plantic es un producto funcional, bueno para el medio ambiente y no tóxico, es coger una bandeja, aplastarla y decir, se comporta como el plástico, parece plástico, tiene tacto de plástico. Pero cuando viertes agua sobre él, empieza a disolverse. Y luego cojo un poco y me lo como. Plantic usa un material basado en el almidón que se disuelve en agua, a diferencia de otros bioplásticos que requieren un abono vegetal caliente para degradarse. Pero Brendan no recomienda a la gente que tire los embalajes de sus bocadillos a la calle. En Plantic decimos que en algunos casos nuestro producto es la solución contra la contaminación. Plantic es realmente biodegradable y en unas 8 semanas volverá a la biomasa como dióxido de carbono y agua. Si fuera arrastrado y llegara al mar, se disolvería en un instante. Y como no es tóxico, no perjudicaría a nada ni nadie. Un océano de plástico ha sido la inspiración para esta película, pero son las personas que reparan los daños quienes lanzan el mensaje, y no todos pueden aparecer en esta historia. Hay esforzados voluntarios que limpian remotas comunidades. Otros han creado herramientas para limpiar los desechos plásticos de zonas urbanas. Un productor de plástico demuestra su compromiso para reducir la pérdida de pastillas dentro y fuera de la fábrica. Hay artistas que usan materiales de desecho en toda clase de manifestaciones, desde la moda al arte folclórico. En India, un empresario ha fundado la primera compañía de bolsas de bioplástico. En Australia, un antiguo fabricante de bolsas de plástico muestra su nueva línea de embalajes basada en los bioplásticos. Numerosos grupos ecologistas han conseguido que la gente sea consciente del consumismo.
Y un científico ha promovido un nuevo campo de estudios llamado Green Chemistry, donde la toxicidad, la biodegradabilidad y el potencial para reciclar impulsan la invención de nuevos materiales. Si hay alternativas más seguras en el mercado, ¿por qué no se cambia? Si el plástico puede ser diseñado y ser infinitamente reciclable, ¿necesitaríamos vertederos siquiera? En lugar de celebrar el plástico como un material barato y desechable, ¿por qué no verlo como el material finito y valioso que es? Esperamos que esta película haya demostrado que podemos hacerlo mucho mejor. Lo importante es recordar que como consumidores no hemos hecho nada malo, a pesar de lo que digan algunos de la industria del plástico. Y es absurdo pensar que la industria se puso a fabricar materiales tóxicos que nunca desaparecerían. Todos aceptamos la promesa del plástico, que nos liberaría de las restricciones de la naturaleza y el tiempo, pero ahora han pasado 100 años desde que apareció el plástico y es hora de reconsiderar nuestra relación con los materiales sintéticos. Como han visto, los expertos del mundo están de acuerdo. Gracias por vernos. If a talk must speak by Milwaukee's weak, show me. You all must be the change you wish to see. And if a talk must speak by Milwaukee's weak, show me. Just out to be the change I wish to see. If all those with mass distribution were using the power for peaceful revolution, I would rest easy in my bed. I would drain all the worry from my weary head. Perhaps I've done what I can.